Señor. Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 11. Cuando usted lo tenga, diga un poderoso amén, diga aleluya, diga gloria a Dios, diga Cristo vive. Amén. Algo que alabe el nombre de nuestro Dios. Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 11, leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo, y los varones dicen amén. Amén. Había pastores, el versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, que es Cristo el Señor. Amén. Cierra tus ojos un momentito, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor amado. Aquí estamos como varones, mi Dios amado, invocando tu nombre, Padre. Aquí estamos, Señor amado, porque sabemos que tú eres fiel a tu palabra, porque sabemos de que tú eres fiel a tus promesas, maravilloso Dios. En esta hora bendice, Señor amado, esta palabra, bendice esa palabra en nuestras vidas. Es la mejor noticia, Señor, que la humanidad puede escuchar. Es la gran noticia que nosotros necesitamos. Es la gran noticia, mi Dios amado, que nació en la ciudad de David un Salvador, Cristo el Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos y llena, Señor, nuestros corazones con esta maravillosa noticia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La noticia más grande de la historia. Nació un Salvador. Dile a que está a tu lado: nació un Salvador. Nació un Salvador. Ya no estás perdido. Nació un Salvador. Ya no estás bajo la ira de Dios, porque nació un Salvador. Ya no estás bajo el poder del enemigo, porque nació un Salvador. Ya no estás bajo el poder del pecado, porque nació un Salvador. Ya no estás esclavo, ya no estás atado a la maldad, a la injusticia, porque nació un libertador que nos perdona y nos limpia y nos lava de toda nuestra maldad. Esta es, mis amados hermanos, la noticia más grande que la humanidad ha escuchado jamás. De hecho, es tan grande que fue traída por un ángel del Señor para unos simples pastorcitos que cuidaban a sus ovejas en las vigilias de la noche. Dios le mandó no a un palacio, no al palacio del rey, sino a unos simples pastorcitos que estaban por ahí cuidando su rebaño. A esta gente humilde les llegó una gran noticia. Por eso dice la palabra: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Fue tan grande, mis amados hermanos, esta noticia, que hasta las huestes celestiales aparecieron alabando a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí estaba aquel ángel dándole esa gran noticia a los pastores. Y dice la palabra que a ellos se le unieron una hueste de ángeles. ¿Para qué? Para alabar y glorificar al Señor de esta manera. ¿Te puedes imaginar ese momento de gloria, ese momento de alegría y de alabanza, diciendo: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para los hombres? Es una gran noticia. Amén. Hace unas semanas, mis amados hermanos, con mi esposa visitamos un lugar aquí en Austin, que se llama, cerca de Austin, que se llama Burnett. Y ahí hay una iglesia que lo que hacen ellos es que recrean un parque para recordar lo que pasó aquel día en la ciudad de David, para recordar lo que sucedió en la casa del pan en Belén. Pero lo que más llamó mi atención ese día en ese lugar es que andaban vestidos ahí unos jovencitos, como los jóvenes de nuestra iglesia, andaban vestidos como de pastores, ¿verdad?, que cuidan los rebaños. Y ellos aparecían en medio de las multitudes a grandes voces, gritando con alegría. Decían ellos: hemos visto un ángel y nos ha dicho que ha nacido hoy en la ciudad de
David un Salvador que es Cristo el Señor. Amén. Y ellos gritaban y se pasaban en medio de la gente y uno quedaba asombrado, aquella libertad, aquel gozo, aquella alegría, aquella potencia con la que estos jóvenes decían: os ha nacido un Salvador. Eso a mí me llamó mucho la atención, mis amados hermanos, porque cuanto más nosotros debiéramos de con gozo y alegría anunciar que Amén. Nuestro Señor Jesucristo Amén. Nació tal y como los profetas lo habían anunciado. Pero, ¿por qué esta noticia sería de gran gozo? Escucha esto. ¿Por qué esta noticia sería de gran gozo? Para eso necesitamos ver quién era el que había de nacer. Escucha esto. ¿Quién era el que había de nacer y su propósito? Para que nosotros entendamos por qué esta noticia es la más grande, por qué esta noticia es la más importante que la historia haya recibido jamás. Acompáñenme en Lucas, en el capítulo 1, versículo 26. Vamos a darnos cuenta quién era el que había de nacer y su propósito. Ahí, antes de que él naciera, el ángel Gabriel le dijo lo siguiente a María. Lucas capítulo 1, versículo 26. ¿Todos lo tenemos, hermanos? Amén. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Qué tipo de saludo sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí vemos, mis amados hermanos, algunas características de aquel que iba a nacer en Belén. Miren lo que se le dice a María. El ángel le dice a María: y llamarás su nombre Jesús. Amén. El nombre original de Jesús en hebreo arameo es la palabra Yeshua, que es una forma abreviada del nombre Yehoshua, como de Josué. En otras palabras, el nombre Jesús es una también abreviatura del nombre Josué. Y esta es una palabra, hermanos míos, que es importante, Yeshua, porque está compuesta. La palabra Yeho es una abreviatura de la palabra Yahvé, el nombre de Dios en la Biblia. Y Shua deriva de la raíz Yasha, que significa salvar, auxiliar o liberar. En otras palabras, lo que significa Jesús, Yeshua, es Jehová es salvación, el Señor salva. Amén. Eso habla del propósito. No era un nombre al azar, no es un nombre que se le ocurrió por ahí al ángel, ponle de esta manera. No, eso cumplía con el propósito con el cual iba a nacer aquel Hijo de Dios. Yeshua, que significa el Señor salva. Amén. Otra característica que vemos ahí, hermanos míos, es que se le dice a María: este será grande. Mire, qué hermoso, hermanos míos, que el que iba a nacer se le dice: este será grande. Amén. Esto habla de un atributo divino. En el Antiguo Testamento, la Septuaginta usa la palabra megas para decir grande. Megas. Este texto se usa constantemente para describir a Dios.
Amén. Por eso en muchas ocasiones usted ve en la Biblia que dice, grande es el Señor, mega es el Señor. Y entonces al aplicarlo, el ángel Gabriel, hablando de la naturaleza de Jesús, lo que está diciendo es que ese ser será grande, ese ser es divino, ese es más que un hombre, ese hombre tiene poder, ese hombre será grande sobre todos los hombres, su nombre será sobre todo nombre. Amén. Eso, hermanos míos, no está hablando de una grandeza militar como la que había en aquellos tiempos. Usted sabe, había Herodes el Grande, así se les conocía, aquellos hombres jefes de los imperios. Pero este nombre también significaba dignidad y estatus. Es decir, se refiere a alguien de importancia suprema, eminencia y majestad. Todo eso le estaban diciendo a María, será mega, será grande, hablando de Jesús, hablando de Yeshua, de aquel que iba a nacer. Mira una característica más que se le da ahí a María. Le dice, y será llamado Hijo del Altísimo. Amén. Hijo del Altísimo. Hay veces que no sabes cómo dirigirte al Señor Jesús. Ahí hay una forma como tú te puedes dirigir a Él. Ahí hay una manera como tú le puedes decir a Él, tú eres el Hijo del Altísimo. Amén. En el Antiguo Testamento, mis amados hermanos, el nombre hebreo es la palabra Elión, para decir altísimo, es la palabra Elión, y se usaba para referirse a Dios como el ser supremo, el que está por encima de todos los demás dioses y poderes terrenales. En el Antiguo Testamento, a los reyes de Israel a veces se les llamaba hijos de Dios, o como a nosotros se nos puede decir hijos de Dios. Pero aquí hay una diferencia, porque este es el Hijo del Altísimo. Este está relacionado directamente, es el Hijo de Dios. Amén. ¿Y cómo nosotros sabemos eso? Porque en los textos posteriores nosotros miramos que el Espíritu Santo, amén, dice la palabra que rodeará con una sombra a María, dando a entender de que este era más que un hombre. Este es el Hijo de Dios, este es el Hijo del Altísimo. Amén. De ahí se desprende todo lo demás que hablamos, que veíamos en ese texto. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. El santo ser que nacerá, dice, será llamado Hijo de Dios. Yo quiero que, por si de pronto se fue tu mente un momentito para otro lado, te estás dando cuenta quién era el que iba a nacer. Te estás dando cuenta quién era el que iba a nacer. Por eso es una gran noticia. Por eso era maravillosa para el pueblo. Porque era el que iba a nacer, era el Hijo del Altísimo. Este será grande. Este es Jesús. Este es Yeshua. Lo que significa que Dios estaba salvando a su pueblo. Ahí vemos entonces, mis amados hermanos, por qué el ángel dijo que era noticia de gran gozo para el pueblo. Pero ahora veamos otro anuncio antes de que Jesús naciera, lo que el ángel del Señor le dijo a José. Porque lo que acabamos de ver ahorita en el Evangelio de Lucas es un anuncio que se le da a María. Pero el Evangelio de Mateo nos da ahora el anuncio que se le da a José acerca de aquel ser que iba a nacer. Vaya conmigo a Mateo capítulo 1, versículo 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer del 18 hasta el 25. Dice la palabra del Señor. ¿Todos estamos, hermanos? Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué características vemos aquí de aquel ser que iba a nacer? Así como se le dijo a María: y le pondrás por nombre Jesús, Yeshua, que significa que Dios salva, así también se le dice a José por medio de este ángel. Y llamará su nombre Jesús. Y llamará su nombre Jesús. Mira, hermano mío, la gran noticia, la noticia más maravillosa que el mundo haya escuchado jamás: que os nació un Salvador. Llamará su nombre Jesús. Inmediatamente el texto de Mateo dice por la razón por la cual es su nombre Jesús: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso era su nombre Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. No lo podía salvar la ley, no podía salvarlo Moisés, no podían salvarlo los sacerdotes, no pudieron salvarlo los grandes reyes que tuvo Israel. Aquí venía el ungido, aquí venía el Mesías, el único que puede salvar al hombre de sus pecados. Amén. Amén. Aleluya. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y más adelante dice: y le llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mis amados hermanos, porque Dios no está lejano, Dios está cerca para salvar al pecador. Dios está cercano a nosotros, es Dios con nosotros. El anuncio a José confirma el plan. Dios no está lejos, Él está con nosotros para salvarnos de nuestros pecados. Dile que está a tu lado: Él está cerca de nosotros. Él es Emmanuel. Él es Emmanuel. Él está cerca de nosotros para salvarnos. No es un Dios distante, no es un Dios lejano. Es un Dios que está cerca de nosotros, que cuando le alabamos se goza, que le sentimos cuando le adoramos, cuando saltamos su nombre. Él está entre nosotros cuando predicamos su palabra. Él salva al perdido cuando se predica el Evangelio, cuando se predica Cristo. Él está cercano. Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Cuando tú das un testimonio de que Cristo salva, ahí está cercano el Señor. Cuando tú vienes arrepentido, Emmanuel, Dios está con nosotros para oírte y perdonarte. Mis amados hermanos, ahí tenemos en estas características que se le dan tanto a María como a José, tenemos la razón de por qué decimos que esta es la noticia más grande que la humanidad haya recibido jamás. No hay otra noticia más grande que esta. Nació un Salvador, Cristo el Señor. Amén. Nuestro Señor Jesucristo entendió perfectamente su llamado, su propósito. Él entendió mejor que cualquier otro su llamado, su propósito. Por eso Él dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él sabía perfectamente a qué había venido. Y Él tuvo tentaciones en el desierto. Y Él tuvo oposición del pueblo, de los líderes religiosos, de los que estaban en el poder. Pero Él sabía a qué había venido a este mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo quiero terminar con esto, mis amados hermanos, para concluir y que miremos el llamado de Dios para nuestras vidas en esta hora. ¿Qué haremos con esta noticia? Ya vimos que es la noticia más grande. Ya vimos las razones, porque el que iba a nacer iba a ser grande. Su reino no tendría fin, no tendrá fin. Él es el Hijo del Altísimo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Santo. Él vino para salvar al pueblo de sus pecados. Esta es la noticia más grande. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros con esta noticia? Déjame decirte que esta noticia requiere una respuesta
personal. Una respuesta individual, mis amados hermanos. ¿Es Él tu Señor? ¿Es Él tu Salvador? La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, esa es la respuesta a la noticia más grande de que el mundo ha recibido, que ha nacido el Mesías. Esa es la respuesta que tú y yo tenemos que hacer, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es acaso Él tu Señor y tu Salvador? ¿Es acaso Él tu Señor? ¿Cuál es nuestra misión, mis amados hermanos? Al igual que, como les decía, aquellos pastores que recibieron aquella noticia de aquel ángel, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Cuál es nuestra misión? Iremos igual que aquellos pastores, anunciando con gozo y con alegría, con potencia, que Cristo es el Señor, que nació en Belén, en la ciudad de David, un Salvador, o nos quedaremos de brazos cruzados. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Nos quedaremos callados? ¿O anunciaremos como estos pastores que quedaron maravillados, que quedaron asombrados con aquella noticia? ¿Qué harás con los que están cerca de tu casa? ¿Qué harás con tus vecinos? ¿Les dirás de que nació un Salvador? ¿O te quedarás callado? ¿O saltarás de alegría? ¿O anunciarás al mundo que nació un Salvador, que tú has recibido la noticia más maravillosa? ¿Qué haremos, mis amados hermanos, con esta noticia? ¿Nos la quedaremos? ¿Nos la llevaremos ahí en la mochilita junto a la Biblia? ¿O abriremos nuestros labios para glorificar a Dios? Los ángeles, las huestes, hermano mío, de los ángeles se reunieron y alababan a Dios, decían gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Si ellos adoran al Señor, tú y yo también tenemos que adorar al Señor. Tú y yo también tenemos que glorificar a nuestro Señor. Así que, ¿saldrás a decirle al mundo esta gran noticia? Esa es la pregunta para nosotros hoy. ¿Saldrás para decirle al mundo esta gran noticia? Póngase de pie. Que os ha nacido hoy, esta es la gran noticia, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es la noticia más grande de la historia. Os ha nacido un Salvador. Os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. La gran noticia para usted y para mí. La gran noticia para el mundo. Que nació en la ciudad de David un Salvador. Aquel que puede perdonar tus pecados. Aquel que vino a buscar. Aquel que vino a salvar lo que se había perdido. Oh, maravilloso Dios que adoramos en esta hora. Gracias, Padre.